La Escritura en el libro de Hebreos nos enseña que el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que había de venir. Sí, Señor. Dicho de otra manera, el pueblo de Israel es una sombra de la iglesia. Y ya en Israel, desde que Dios levanta su pueblo, su nación en Abraham, vemos cómo el hombre y la naturaleza caída nuestra, el corazón no arrepentido, cómo nuestra soberbia, cómo nuestra, ¿verdad? Nuestro interés en lo que yo quiero, lo que me gusta, va haciendo guerra, ¿verdad? Y va oponiéndose a los designios de Dios. Desde el mismo Abraham en adelante. A pesar de que Dios lo sacó de su tienda y le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré, pero deja tu parentela. Así es. Todos sabemos que hizo una parte de aquello nomás porque agarró a toda su parentela. Pero Dios en el transcurso de los años, porque debemos entender que la historia no es más que el plan de redención de Dios para con el hombre. Y en ese sentido, aunque pareciera que se repite la historia, no es así, es bastante lineal. Tiene un principio en Dios y tiene un fin también en Dios. Amén. El principio en Dios es Dios creando al hombre, viéndolo como la máxima de su creación, en la cual Él se alegró y se regocijó, Aleluya. por tanto descansó. Y vemos el final de la historia, Dios redimiendo total y absolutamente al hombre. Amén. Y reinando con Él. Gloria a Dios. En ese transcurso tenemos entonces nuestra realidad. Desde el pueblo de Israel, desde Jesucristo en adelante, de la iglesia. El Evangelio de Mateo en el capítulo 16 dice, cuando llegaron a Cesarea de Filipos, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que yo soy? Gloria a Dios. Y los discípulos dicen, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, dicen que tú eres otro profeta. Y luego Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa confrontación de Jesús con sus discípulos es permanente también en nosotros. Amén. Porque muchas veces lo vemos a Él como el Cristo, como el Mesías y nos rendimos. Pero también son más las veces en que nos olvidamos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Mesías y nos olvidamos de rendirnos y queremos rendir a Él, su reino y su palabra, a nuestras anhelos, deseos, expectativas, sueños, planes, como quiera usted ponerlo. Y entonces Jesús le dice, ¿ustedes quiénes dicen que son? Y ahí conocemos la respuesta. Pedro le dice, tú eres el ungido, el Cristo, el Mesías. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Sí, Señor. Y gracias a Dios, hace 2000 años atrás tenemos la revelación de Cristo, porque el pueblo de Israel no tenía la revelación de Jesucristo. Ellos hasta el día de hoy siguen esperando a ese Mesías. Cuando el Mesías hace 2000 años atrás no solo caminó, sino que murió en la cruz y se levantó de entre los muertos. Aleluya. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y gloria. Pero no nos dejó huérfanos, sino que envió a su Espíritu Santo para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Y Él repartió dones a todos nosotros, ¿verdad? A los hombres, para que lleguemos a la unidad de la fe y alcancemos la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Para que seamos todos edificados como iglesia, porque Jesús le dice a Pedro, y yo te digo que sobre esta roca, ¿verdad? Tú eres Petro y yo soy Petra. Aleluya. Petro es una parte de una roca, yo soy la roca y tú eres una parte de la roca que se va a edificar conmigo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 2. Dice que nosotros, ¿verdad?, debemos ser edificados como piedras vivas en Él, porque Él fue la piedra de ángulo que fue desechada por otros, Sí, Señor. pero que para nosotros ha venido a ser preciosa y en la cual estamos llamados a ser edificados en Él como edificio de Dios. Sí, Señor. Así que 2000 años lleva esta iglesia edificándose, porque Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, Señor. O sea, claramente nos habla de un proceso que para nosotros ha durado 2000 y algo más de años. Más de 2000 años ha durado este proceso y nos miramos a nosotros hoy día y decimos, nosotros con nuestra pequeñez dentro de todos esos 2000 años, de verdad, esa cantidad de años, con 15 años de iglesia, de ministerio, en esta pequeñez, ¿verdad? En este punto insignificante, nos miramos y decimos, Señor, hemos pasado aquí, hemos pasado por acá, y el Señor dice, y yo edificaré mi iglesia, y nos sigue edificando. Amén.
Pero tenemos que tener una determinación en nuestro corazón a que Él nos edifique. Y en la medida que Él nos va edificando, por supuesto que Él va a ir clarificándonos más cosas, sacándonos cosas que Él, dice la Escritura, que Él permite de que nosotros vivamos, incluso entre comillas, en ciertos aspectos en la oscuridad, porque Él nos conoce, pero en la medida que vamos avanzando, Él nos va, como dice el proverbio, la senda de los justos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Él ha tenido misericordia de nosotros, ciertamente. Y su misericordia es tan clara y tan manifiesta que por algo estamos acá. Y en ese transcurso y en ese caminar, en lo personal, o nosotros como iglesia local, como Betel, ¿verdad? En lo pequeñito, en lo insignificante que podemos aparecer, Dios nos ha estado edificando. Pero tenemos que de alguna manera echar una mirada a todo el caminar de la iglesia para comprender cómo es que hemos llegado hasta aquí. Y por supuesto que desde que Jesús le habló a Pedro, ¿verdad? Todos conocemos las persecuciones, la muerte que experimentó la iglesia apostólica del primer y segundo siglo. Al tercer siglo las cosas comenzaron a cambiar, ¿verdad? Apareció un famoso emperador romano, Constantino, el oportunista Constantino, que al ver que eran demasiados los cristianos dijo: yo están haciéndolo mal los anteriores, los que los persiguieron. Diocleciano, que quiso exterminar a los cristianos, ¿verdad? Lejos de exterminarlos, había más cada día. En medio de la persecución, no solo desafiaban el imperio más grande de aquel momento, no solo desafiaban, ¿verdad? O arriesgaban su propia vida, reuniéndose, orando, sino que predicaban el evangelio y más se convertían. Y entonces Constantino dijo, como el refrán popular dice: si no puedes con ellos, únete a ellos. Y tuvo esa famosa supuesta visión. Ahora, tenemos que entender que Dios es Señor de la historia. Y Él va a permitir y va a usar, como usó al rey Asuero o a Tajerjes, ¿verdad? Como usó a Nabucodonosor, como usó incluso al mismo faraón, para darle cabida al pueblo de Israel. Así también podemos ver más contemporáneamente o en la antigüedad todavía, pero más cercano a lo que es la iglesia, a Constantino, a Teodosio, y cómo Dios usando o permitiendo para llevar a esta iglesia en este camino de edificación. Yo edificaré mi iglesia. Y este Constantino, primero en el 330, dijo que se había convertido porque supuestamente su madre era cristiana. Puede que su madre efectivamente haya sido cristiana, pero supuestamente se convirtió, tuvo una visión: bajo este signo vencerás, y comillas, se hizo cristiano y declaró la libertad de culto dentro del Imperio Romano. No fue él el que hizo el cristianismo como religión oficial, eso fue Teodosio 100 años después. Y bueno, se acaban las persecuciones, pero lo primero que hace Constantino es decir: a ver, juntémonos todos los cristianos, pongámonos de acuerdo. A ver, digamos en qué creemos todos nosotros, porque claro, ya a esa altura puede usted ver en el siglo III que había una cantidad de corrientes dentro del cristianismo muy herejes. De ahí viene el gnosticismo, de los cuales son herederos los testigos de Jehová, ¿verdad? Aunque ellos no digan, pero de ahí viene su herencia. Bueno, una cantidad, entre comillas, de hoy día, doctrinalmente hablando, herejías. Había tanta herejía que el mismo Constantino dijo: bueno, si nos vamos a unir, unámonos bien. Y es el origen de lo que se llama el ecumenismo. Sin importar, dijo: a ver, vamos a hacer un decálogo que se llama el credo niceno. Vamos a decir, en todo esto creemos. Todos los que digan esto mismo, somos todos cristianos. Y los que no, los perseguimos y los matamos. Así por ahí, por el siglo VI, VII más o menos, Baldo, un hombre de campo, como la gente que vive por aquí, ¿verdad? Entre medio de los cerros, que sin preparación, podríamos decir, académica, pero un hombre piadoso que buscaba e invocaba el nombre de Dios, ya a esa altura comenzó, ¿verdad?, a hablar de que era necesario ser obediente al Señor. Que era necesario, ¿verdad?, entregarse, porque ya a esa altura, al siglo VI, VII, la iglesia, comilla, cristiana, que es la actual iglesia católica heredera de todo ese periodo, se había transformado en un verdadero imperio. Porque en el año 400 Teodosio había declarado el cristianismo como religión oficial del imperio. Entonces, Baldo empezó a decir que cómo era posible lo que se nos habló hace
anteayer me parece, de la simonía, ¿verdad? De vender o que esto tuviera que ver con el aspecto monetario, económico, material, cuando nuestra dimensión en realidad es espiritual. Fíjese que un hombre rústico, un hombre sin preparación, un hombre sin estudios, que probablemente poco y nada, si es que leía algo, ¿verdad? Pero recibió la visitación del Señor, comenzó a predicar y fue perseguido por hablar de volver a los rudimentos de la fe, volver a los fundamentos apostólicos, ya en aquella época. Y así tenemos una serie, los albigenses, bueno, de Valdo surgieron lo que se llamaron los valdenses. No quiero hacer una cosa tan académica, pero para que usted entienda que esto no es nuevo. Esto ha sido siempre así. Pero en este siempre tenemos que ver la mano de Dios en la historia de un aspecto lineal y Dios edificando, el Señor edificando su iglesia. Y ya en el 1500, que es conocido para todos nosotros, viene el proceso de la llamada reforma. La reforma de Lutero. Casi 100 años antes de él. Un monje italiano también, Savonarola, fue uno de los primeros en cuestionar duramente al papado. Fue uno de los primeros en decir que no se podía vender esto. Es decir, dicho de otra manera, Lutero no tuvo una gran, genial idea, porque ya era bastante generalizado el sentir de que cómo se iba a estar vendiendo la salvación, que es lo que conocemos como la venta de indulgencias. ¿Cómo era posible que los sacerdotes, que supuestamente dentro de la Iglesia Católica hasta el día de hoy lo mantienen, el tema de la castidad, que todos sabemos que no es cierto, porque hoy día la Iglesia Católica, los sacerdotes son todos homosexuales, son pedófilos, ¿verdad? Y los menos serán varones, hombres hechos y derechos, que eventualmente mantienen algún grado de castidad, diríamos. Pero ya en esa época, ¿verdad? Ya, ¿cómo es posible que los curas tengan verdaderos harenes de mujeres y dejen hijos botados por todos lados? Porque tenían hijos por doquier. Entonces se llamaban las abadías, que eran, para que usted se haga una idea, como un verdadero señor feudal. Y en esa abadía todas las mujeres poco menos que eran el harén del cura o del abate, que era el que dirigía la abadía. Savonarola fue el primero, 1400 y algo, a cuestionar duramente. Ahora, todos esos cuestionamientos son al interior de la Iglesia Católica, porque no habían dos iglesias hasta ese momento, eran todos curas. El Savonarola era un monje, era un sacerdote igual, pero él cuestionó duramente y estuvieron a punto de excomulgarlo. Y fue Lutero quien, en el momento preciso, yo siempre lo he dicho, soy honesto en decirlo, jamás he sido muy devoto, si podemos decirlo así, o muy cercano a Lutero. Para mí fue un hombre oportunista, que estaba en el momento preciso, a la hora indicada, y se aprovechó, ¿verdad? Como en nuestra historia reciente, en el caso del golpe militar, Pinochet estaba ahí, fue y se colgó nomás, porque los que sabemos algo de historia sabemos que él fue el último que se enteró de todo lo que pasaba para el año 73. Él nunca estuvo en la planificación de todo eso, sino que se colgó, y claro, después conocemos todo el periodo inmediato. Para mí Lutero fue exactamente lo mismo.